hablar de 3 personajes y de una revista que cambiaron un poco digamos, el por qué la ciencia se interesó en esto de la meditación. Porque hasta hace muy poco esto era cosa solo de espirituales y de yoguinis y de gente que tiene poca cosa que hacer y entonces, bueno, se sienta ahí, ¿no? Pero sobre todo hace 10 años, a raíz de la publicación de esta revista de ciencia, el artículo este de Meditación y Cerebro, empezó un cambio en intentar estudiar qué es lo que ocurre un poco en nuestra mente cuando hacemos el proceso de atender a algo de forma continuada, como hacemos en meditación, ¿no? Y fueron descubriendo algunas cosas de las cuales hoy os voy a hablar. Una pincelada para que cada uno se quede con, no sé, se quede con algo, ¿no? Y que le pueda ser de interés para mañana o para esta noche, ¿no? Porque si no le sirve de nada, pues no, tampoco es interesante, ¿no? Es decir, lo que yo voy diciendo a ver, que voy admitiendo gente. Esto lo vamos a cambiar. Esto lo explico cuando estemos todos, al final. Bueno, ahí me he perdido, así que voy a poner la diapositiva a ver si me vuelvo a encontrar. Ahí está, sí. Mirad, aquí tenemos, ¿los veis? Estos 3 señores, Mathieu Ricard, Antoine Lutz y Richard Davidson. Bueno, estos 3 señores hace unos 10 años, en el 2010, hicieron un equipo y publicaron este artículo que fue el que marcó un poco el interés de la ciencia por la meditación. A quien veis aquí a la izquierda es Mathieu Ricard, que se hizo famoso porque sacaron un artículo que decía que él era el hombre más feliz del mundo. Medido, ¿eh? No es que fuera más feliz porque sí, ¿no? Sino que le midieron las zonas de felicidad del cerebro. Bueno, son esos titulares que se ponen para llamar un poco la atención, ¿no? Entonces, Mathieu Ricard, monje budista francés que hace muchos años que vive en el Himalaya, Antoine Lutz, también un gran neurobiólogo, y que ha liderado muchos estudios de meditación, y después el archifamoso Richard Davidson. A ver, voy a la sala de espera un segundo porque esto tendré que buscar una manera mejor. Vale, sí, estamos todos, ¿eh? Me falta Dolores. Ahí está Dolores, vale, ya entra. Vale, pues Richard Davidson es archifamoso porque, entre otras cosas, es el fundador del Instituto Mind and Life, que es un instituto que se dedica a estudiar la ciencia de la meditación y aúna un poco la tradición de la mano del Dalai Lama y la ciencia de la mano de Richard Davidson. Así que el Instituto Mind and Life hace un poco esto, ¿no? Y Richard Davidson y el Dalai Lama están delante, ¿no? Entonces es algo interesante. Vale, vamos a ver qué es lo que publicaron estos personajes en el año 2010. A ver, ahí está. Os sonará porque ya os he hablado de este circuito de la atención con unos gráficos un poco más sencillos y este sería un poco el gráfico de la neurociencia, ¿vale? Aquí vamos a ver un poco, y no voy a entrar muy en detalle, voy a dar como 2 pinceladas de qué ocurre en las 4 distintas fases en las que estamos en meditación. La fase número 1 es la fase en la que estoy bien atento a algo, en el momento presente. Concentrado, concentrada en mi respiración. El punto 2 es ese fantástico momento en que la mente se va y me pierdo o me voy a otro sitio. Entro como en piloto automático, ¿no? O como que se engancha un poco de la respiración y no sé bien dónde estoy. El punto número 3 es el punto también maravilloso en que me doy cuenta. ¡Ostras! Me he ido.
Y el punto 4 es el punto en que reoriento la atención. Es decir, hago de donde estaba, sea donde fuere, regreso, por ejemplo, a la respiración. ¿Sí? Estos 4 puntos los hemos visto de distintas maneras, pero así lo definieron ellos. Punto número 1, atención sostenida. A ver, es curioso ver, y ya lo vimos en un gráfico hace un par de sesiones, como cuando sostenemos la atención de forma calmada a un objeto del presente, como puede ser la respiración, en este caso, y en largos periodos de tiempo, vamos viendo que la mayor parte de las áreas del cerebro se van como calmando. Calmando quiere decir que se comunican a velocidades más lentas, que hay menos conexión neuronal. Y cuando eso ocurre, la única zona que queda de alguna manera viva es la corteza prefrontal dorsolateral. Todo el resto del cerebro está en calma. Vale, entonces el punto 2, que quizás para hoy es el más interesante, ¿vale? Cuando nos distraemos, lo que la llamada mente de mono, la llamada piloto automático, también, no sé, llamada de muchas maneras, ¿no? Fijaros la cantidad de redes neuronales que se activan cuando entramos en la red neuronal por defecto. Y eso no es que, cuidado, no es que tenga nada malo. La mente por defecto, el piloto automático, tiene muchas funciones y nos ayuda pues, a poder hacer, no sé, una tarea mientras sostengo otras a la vez, ¿no? El problema, como siempre, estará en cuánto abuso de ello. Cuánto abuso de ese funcionamiento en piloto automático y desconecto del momento presente, ¿sí? En este sentido, fijaros, por ejemplo, zonas como el giro cingulado posterior, que es una zona de gestión de las emociones que está en el cerebro límbico, cómo se activa. Y hay una parte muy interesante que es el precúneo. El precúneo es una zona que bueno, regula la actividad cuando no hacemos nada, cuando aparentemente no hacemos nada, cuando estamos en piloto automático. Y está muy involucrado en funciones visuales. Es curioso, dices, estoy con los ojos cerrados, pero igualmente esa zona se activa, porque está claro que a la mente no le hace falta ver de verdad para ver, ¿no? Sino que a esta zona le han llamado también el ojo de la mente, ¿no? Es como es capaz de recrear, de visualizar, y es una zona muy importante en la recreación de espacios temporales y espacios en general, ¿no? Lo interesante de esta zona es que es una zona que consume mucha energía. Y para poner un ejemplo, y no para que nos asustemos ni nada, pero una de las cosas que se han descubierto al respecto de la enfermedad de Alzheimer es que la enfermedad se activa, o hay muchos indicios que se active cuando hay zonas como el precúneo u otras zonas que son de mucha densidad y mucha actividad neuronal cuando están dañadas. Así que, de alguna manera, yo no podría afirmar eso y tampoco lo he leído de manera concreta, pero hay muchos indicios de que cuando uno abusa de ese piloto automático y estimula demasiado zonas que consumen tienen mucha carga de consumo energético como el precúneo, eso va lastrando y lastrando y activa todo tipo de enfermedades, ¿sí? No hay, digamos, estudios exactos al concreto, pero todos los indicios van por ahí, ¿no? Así que no abusemos demasiado de esa red por defecto. Luego, el darnos cuenta de la distracción. Darnos cuenta de la distracción entra una parte muy interesante que es la ínsula. Me doy cuenta. La ínsula tiene mucho que ver con la conciencia, ser consciente de algo. Cuando hay mucha consciencia, la ínsula se activa. Cuando no, la ínsula se desactiva. ¿Vale? La ínsula y el giro cingulado anterior son el par de zonas del cerebro que cuando me doy cuenta de que estoy distraído son capaces de dar cuenta de ello. Y luego finalmente, con el lóbulo parietal inferior, lo que hacemos somos capaces de devolver la atención al momento presente, por ejemplo, de la mano de la respiración. Así que, volviendo un poco hacia atrás, fijaros un poco a nivel de colorido, solo para que
un overview de la situación, cómo cuando aparentemente no hacemos nada, estamos distraídos, realmente es cuando hay más consumo de la mente, más zonas activadas, más actividad neuronal, ¿no? Y de eso os quería hablar un poco hoy. ¿Mm? Así que hoy vamos si uno en la práctica da cuenta de que está distraído, pues puede hasta como, aparte de soltarlo, puede como hasta imaginar, ¿cuántas cosas se me habrán activado en el cerebro, ¿no? Y no ocurre nada, ¿no? Y vuelvo otra vez, ¿no? ¿Qué debe estar haciendo todo mi cerebro, ¿no? Así que si eso es útil, si os es útil en la práctica de meditación, está bien usarlo. Yo a veces cuando doy cuenta de algo y vuelvo, digo, toma, eso es que mi ínsula funciona bien. Y me lo digo yo, ¿no? Como para no decir que yo funciono bien, no es como una manera de hablar conmigo mismo, ¿no? Así que si a alguien le funciona eso, pues está bien que lo haga, y si para alguien es muy rollo, pues que lo deje. Vale, así que para terminar, hoy vamos a hacer un body scan. Hoy toca, ya hace días que no hacemos body scan, ¿vale? Y disfrutarlo en posición tumbada, en posición recostada. Os invito a que toméis una posición que sea lo más estable hoy, que disfrutéis lo más posible de la práctica y que, punto número 1, si hay sensaciones fuertes y dolorosas, intentar observarlo. Si no es posible sostener esa observación, reposa en la respiración. Si en la respiración no, muévete un poco. Y si no, pues oye, haz otra cosa. Tampoco igual no es el día de hacer la práctica. Estas 4 fases que yo siempre indico de atención a la sensación. Si me cuesta, me quedo en la respiración. Si me cuesta, me muevo un poco. Y la última, pues bueno, ya lo intento otro día, ¿sí? Si haces la práctica en posición tumbada, procura no dormirte y recuerda que hay 3 tipos de sensaciones, lo indicaré en la práctica: las agradables, las desagradables y las neutras, y también la ausencia de sensaciones. Vale, la práctica consiste en observar eso, nada más. No, oh, qué sensación más agradable, oh, qué bien, oh, qué sensación más desagradable. ¿Por qué no se va? Bueno, intentar aplicar ecuanimidad a esa observación. Y sé que decirlo es fácil y hacerlo pues no tanto, pero ahí está la práctica. Y finalmente con el pensamiento, cuando nos vayamos, pues podemos pensar en esto o en lo que sea, ¿no? Y volver al ejercicio con amabilidad, tanto como puedas. Si yo te acuerdas de que estaba en la rodilla y recuperas cuando estoy en el vientre, pues bueno, te has perdido un trozo nada más. Así que tampoco pasa nada.